tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Desde el periodismo no reverencial, además de informar, sin ocultar pertenencias y sin ducharse con aguas de pretendida objetividad, la palabra debe servir para reflexionar y dejar en el aire las preguntas que generen un debate entre los protagonistas de la realidad. Sin embargo, pareciera que frente al aparato mediático hegemónico, esas preguntas que surgen en los medios alternativos no logran perforar el blindaje de los piratas y saqueadores de la política y de la economía. Pero quizás sea una percepción errónea y la realidad finalmente nos abra la puerta a las soluciones. A la luz de la experiencia, esos tiempos no son los tiempos del deseo, sino los de la dinámica natural de la sociedad. En el mientras tanto, los piratas y los saqueadores logran dejarnos en situaciones trágicas y de gran vulnerabilidad. Para lograrlo, ellos, los piratas, nos roban la memoria para presentarse una y otra vez como los perros guardianes de nuestra libertad, otra vez espejitos de colores. Y aquí entra la pregunta de cómo evitar la piratería política y comunicacional. La respuesta no parece ser difícil. Educación, más educación y no dejar que enuncien siquiera la palabra adoctrinamiento, que es la primera fase del discurso que utilizan para blindar el saqueo. Entre los recursos que usan los corsarios del norte, está el enunciado de sofisticadas teorías económicas que nunca se cumplen en la realidad, pero que llegan en empaques novedosos y manuales que explican cómo convertir nuestros propios desechos en oro. Algo de eso vamos a charlar hoy con nuestro invitado. Si tienes mi machete te muerde. Aquí estamos. Y nuestro invitado es alguien que ya estuvo acá, no es la primera vez que viene, pero bueno, cada tanto recurrimos a Rodolfo Pablo Trever. Nombramos las dos cosas porque hay otro Pablo Trever por ahí dando vuelta, ¿no? Un homónimo tuyo. Es analista económico, es militante político, es trabajador del Banco Central, milita en el Encuentro Patriótico, recién le estaba preguntando, después vamos a dedicarle un poquitito de tiempo a eso, no es el motivo de hoy, pero vamos a dedicarle. ¿Trazás una semblanza de lo que estamos viviendo económicamente en dos palabras en este momento? Y actualmente estamos en una profundización de un modelo de saqueo, pero que solo se entiende si se explica que es un modelo de saqueo que se viene perfeccionando y profundizando hace varias décadas. Yo siempre pongo como un hito fundacional de este modelo de saqueo colonial, que hoy está en su máxima expresión, la dictadura de 1976. No es un modelo que haya ingresado ganando un debate político ni con el apoyo popular, sino que es un modelo que ingresó a sangre y fuego, asesinando, matando a la oposición, a la militancia
que militaba un proyecto de desarrollo Se nacional. llama genocidio por lo general. Con un genocidio ingresó a la política argentina y a partir de ese momento, y no le costó mucho, 7 años, para ordenar factores de una democracia liberal que le sirve a sus intereses, una democracia liberal que a pesar de tener altibajos, de tener momentos mejores y momentos peores, nunca se ha salido del corset de la estructura macroeconómica que le dispone el imperio norteamericano. Ahí te hago una pausa, pongo 3 puntos y vuelvo a algo que ya pregunté acá a otros entrevistados, pero que bueno, siempre es bueno recordarlo. Una de las cosas más notorias de ese periodo fue la Ley de Entidades Financieras, ¿no? Que puso un carril determinado para la inversión de los ahorros de los argentinos. Nadie, aún el gobierno popular, nacional y popular, que uno apoyó, que apoya, ¿sí? No pudieron sacarlo. Y esto es no pudieron, no quisieron. La verdad que es muy difícil establecer los motivos, pero sigue estando vigente. Hay 2 acciones principales y primordiales de la dictadura militar, que fueron la destrucción del IAPI, para empezar paulatinamente primero a meter a la oligarquía argentina en el manejo del comercio exterior y después traicionar a la misma oligarquía argentina y meter una oligarquía ya transnacional, corporaciones extranjeras financieras o corporaciones del comercio exterior, Cargill, Bunge, Dreyfus, Lloyds, Mediterranean Shipping Company, a manejar el grueso de la producción argentina y dejando a lo que antes era la oligarquía argentina hoy como empleados de los oligarcas que son ya transnacionales, no son argentinos. Es muy difícil encontrar un oligarca argentino. Lo más parecido es la burguesía que hoy tiene una mínima porción de su bien en el país, como Paolo Roca y algunos otros que se dedican al choreo de la obra pública. pero más que eso no se encuentra, y yo no le puedo dar el carácter de oligarquía. Me parece que la oligarquía en Argentina es transnacional y eso también caracteriza a la Argentina como un país colonial. Si tu oligarquía es extranjera y tributa intereses de otros países, tu caracterización es neocolonial. 2 cosas. El IAPI, que era el instituto estatal que administraba el comercio exterior para decir que entra y que sale del país. Que entra y que sale y fijar precios, ¿no? Testigos. Fija precios de la producción interna, por lo tanto fija precios del consumo interno y fija precios y decide qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Por lo tanto decide qué es lo que se produce en el país y qué no. Basta solamente con decir se ingresa toda la industria textil al país para que no haya industria textil argentina porque no podés competir contra los grandes modos. Eso viene en tándem, esa destrucción del IAPI con la imposición de la Ley de Entidades Financieras, porque el ahorro de los argentinos tampoco tiene un destino preciso. La otra pata, que eran 2, era la Ley de Entidades Financieras, que es hacer que el ahorro nacional no vaya para la producción nacional, no vaya para la pequeña y mediana empresa, no vaya para el desarrollo de la industria que competía hasta en esos momentos con la industria extranjera, sino que vaya para la especulación. Entonces, al deteriorarse el crédito a la producción e ingresar la competencia extranjera a partir de la liberación del comercio exterior, se produce lo que es un industricidio. La Argentina hace 50 años consumía más del 50% de lo que producía, más del 50% de lo que consumía. Teníamos una balanza positiva en la manufactura de bienes comparado con lo importado. Hoy la Argentina, en productos manufacturados, no materia prima alimenticia, productos no alimentos, productos manufacturados, produce menos del 10% de lo que consume. Quiere decir que la Argentina es dependiente de la producción extranjera. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas. Compramos con cada una de las importaciones, la Argentina compra un desempleado, compra una familia pobre, compra una familia... Está comprando el trabajo del exterior. Pagando el trabajo en el extranjero. Entonces, esa matriz que se metió con esas 2 patas, para ser muy resumido y para no irnos con el programa en explicar todas las aristas que tiene, pero esas 2 patas principales que se estructuraron en 1976, 77, 78, a pesar de la democracia, se han mantenido incólumes, no se modificaron, no se movieron, y lo único que se aspiró es administrar las migajas de la riqueza que dejaban las corporaciones transnacionales, que eso es la distribución del ingreso. Entonces, en la democracia se debatió la distribución del ingreso, pero nunca ningún gobierno, y ahí sí, a pesar de que comparto la opinión, lo que has dicho anteriormente, ningún gobierno debatió, puso sobre la mesa
la discusión sobre el modelo de generación de riqueza. Ahí está. Si nosotros vamos a producir bienes industriales o vamos a producir bienes primarios. Si nosotros vamos a dedicarnos a comprar las cosas hechas afuera, si nosotros vamos a poner el ahorro del argentino en función de la industria nacional o lo vamos... O ser un país de servicio también, que lo Sí, cual sí, no sí. tiene valor agregado Exacto, en absoluto. exacto. Ahora, hubo tiempos en donde mejoró el ingreso, donde la porción del PBI que era para los trabajadores mejoró. El gobierno de Néstor y Cristina de algún modo mejoró. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo objetivo, ¿no? Es decir, podemos ir a los números. Ahora, ¿por qué crees que no se modificaron esas dos decisiones tan fundamentales como la destrucción del comercio exterior, es decir, del IAPI, y la ley de entidades financieras? Porque eso supone una postura y una postura geopolítica. El gobierno de Néstor y el primero de Cristina, ya el segundo no, ya empezó a encaminar hacia otro lado. El primer y segundo gobierno de Cristina tuvieron un proceso de desendeudamiento, o sea, desanclaje de la dependencia financiera con el imperialismo transnacional, con estas corporaciones extranjeras que van de la mano, y a su vez promovieron el consumo interno para toda la capacidad instalada industrial en desuso que había dejado el periodo menemista, reactivarla, llevarla al 100%, y eso fue la generación de trabajo y esa fue la mejora del ingreso. ¿Qué pasó cuando se llegó al tope de la capacidad instalada industrial? Había que reinvertir. Cuando había que reinvertir, ahí tenés dos caminos: o reinvierte el empresario privado para generar más producción, dar más trabajo y también tener más riqueza, o la genera el Estado. El Estado no tomó, que el Estado se ponga a producir rompe con una de las posturas, con una de los mandamientos de los Estados Unidos. Entonces, para no meterse en ese quilombo, aspiraron al privado. El privado ¿qué hizo? No aumentó la matriz productiva, no invirtió nada en el país y lo que hizo fue empezar un ciclo de encarecimiento de los precios internos para que el consumo baje en vez de aumentar la producción. Generaron inflación. Generaron inflación sin que ninguna variable económica indique que había que tener inflación. No es el verso que hoy en día la gente tomó digamos, a libro cerrado de la emisión como factor de inflación. Podría serlo, pero no es fundamental. Siempre en un proceso productivo se emite plata, esa plata va a engordar un salario, ese salario va a buscar productos que si no los hay que producirlos para poder comprarlos. Uh-huh. Y crecen las riquezas del sector productivo y del sector asalariado. Cuando una de las dos patas no funciona bien, cuando crecen más los salarios que la producción, se genera inflación. La inflación no es causada únicamente por la emisión monetaria, es causada por el desajuste entre el crecimiento de la producción con la emisión monetaria. Uh-huh. Si se emiten más billetes y aumenta el salario, tiene que aumentar proporcionalmente en paralelo la producción. El problema principalmente del segundo periodo de Cristina como presidenta fue que no ajustó la producción, que siempre se ajustó la demanda y nunca se ajustó la oferta. Eso no es para... Ahí podemos llegar a tener una discusión, un debate, una diferencia. El saboteo de eso no puede haber sido los industriales. En el caso argentino, los industriales tienen muy poco de capitalistas y mucho de feudales, ¿no? De señores feudales. Exacto. Uh-huh. Lo que sucede es que la historia argentina ya nos había demostrado que ese es el camino que iba a tomar el empresario. Uh-huh. Nosotros no podíamos confiar en que Pablo Roca iba a poner todas sus ganancias generadas por el aumento del consumo interno en la Argentina. No, lo que hizo fue ponerlas en México, en Brasil y en Estados Unidos. Entonces era sabido eso. Lo que se debería haber hecho, en mi opinión, es poner, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Perón? Es poner al Estado, desde el sector de planificador, desde los sectores estratégicos, a promover, a empujar, a obligar a esa industrialización endógena. ¿Cómo se hace? Con empresas del Estado. Uh-huh. Si el privado no lo hace, si el privado es un vasallo... Y si no, orientar el crédito hacia esos sectores. Las dos cosas, ambas cosas. Uh-huh. Ponés una empresa testigo estatal para que no exista la competencia, sino que se fijen precios y orientás el crédito, pero para eso, y volvemos al primer punto, y ahí cierra la teoría,
Para eso tenés que tocar la ley de entidades financieras y tenés que tocar la administración del comercio exterior. Dos cosas que en el mandamiento de los Estados Unidos está prohibido hacer. Entonces era una postura... Eso está prohibido hacer en el extranjero, no en ellos. Obvio, porque ellos tienen ellos fijan los códigos los tienen. Ellos fijan un precio de la leche todos los meses y el que se va de ese precio se desaparece del mercado. Es un proteccionismo extremo. Lo demuestran los aranceles de Trump, ya es absurdo discutir si existe o no el liberalismo. Es obvio que no existe, solamente existe de colonia el liberalismo. Y estas son las dos cosas que ningún gobierno, y ahí sí ningún gobierno desde el retorno de la democracia se atrevió a tocar. ¿Por qué? ¿Por falta de capital político o qué? Por falta de comunión regional para tener poder político que soporte eso y que no te genere un bloqueo comercial. No llegamos a ser... o no llegamos a entendernos con Brasil, con Chile. Brasil es el actor principal, con lo cual habría que armar un bloque de poder económico regional, sin lugar a dudas. Y ahí ahora sí voy a poner un énfasis en quizás algo que frena esa facilidad con la que hablo de lo que se debería haber hecho, que es, en esos momentos Estados Unidos todavía era un poder hegemónico global. Estados Unidos todavía tenía factor de escala y de poder comercial global como para ponerte un lockout y frenarte el comercio internacional. Sí. Entonces era difícil, no es que era fácil, no lo estoy diciendo porque era fácil, sino que lo que estoy diciendo sí que vale la pena enfrentar el conflicto, porque si no... Hoy tenés cómo enfrentarlo. Si no tenés los BRICS. Hoy en día, en una vuelta de un gobierno nacional y popular, tenés un contexto geopolítico altamente favorable para desarrollar un modelo que dispute geopolíticamente con los Estados Unidos y que tome estas dos decisiones grandes, que es nacionalizar, administrar el comercio exterior y administrar de forma soberana el ahorro nacional. Una primera acción para ir para adelante, podría ser el control, por lo menos, porque no se controla la exportación, está sujeto solamente a la declaración jurada del exportador. Primeramente los puertos, que son vías que están sobre bienes comunes naturales de nuestro suelo, tienen que ser todos del Estado Nacional. Es una aberración que exista un puerto privado. Bueno, en Argentina son todos privados. Y también es una aberración que Argentina, siendo más de 60% agua, no tenga un buque. No tenga una línea, bueno, ahí una flota mercante. Claro, a Elma. Entonces hay que tener un plan de reconstrucción de la logística nacional y mientras tanto tener alianzas geopolíticas para tener una flota mercante charteada. Dos cosas, la flota mercante y los ferrocarriles. No hay que olvidarse ferrocarriles que fue uno de los objetivos de la liberalización. Ferrocarriles para el desarrollo industrial interno y logística soberana de buques para el comercio exterior. Esas dos cosas son indispensables. Entonces, la logística soberana tiene que haber un plan de desarrollo industrial nacional que depende, lógicamente, de administrar de forma soberana y estatal los ahorros nacionales, porque sin el ahorro nacional no podés emprender ningún proyecto de industrialización, que vas a pedir más deuda. No se puede. Y lo que también hay que tener es alianzas geopolíticas determinadas, enfrentadas a los Estados Unidos, que tiene una posición imperialista que no te permite hacer nada dentro de tu país. Alianzas geopolíticas que te permitan chartear una flota mercante para, mientras tanto, comerciar con el mundo sin necesidad de esperar 20 años, que es lo que te lleva a ser una flota mercante nacional desarrollada en estos días. Bueno, la Argentina tiene hoy un contexto geopolítico que favorece a dar esos grandes saltos, pero volvemos al por eso el énfasis de Estados Unidos en este momento aprovechando a Milei, ¿no? Exacto. Y por eso presiona a tal punto de comprar deuda pública a través de la Reserva Federal para anclar con más profundidad las garras de la dependencia financieras, productivas. ¿Podemos romper con eso? Se puede romper, pero hay que enfrentar el conflicto geopolítico que eso lleva. Eso no es gratis. Ojo, cuando digo no es gratis, vas a tener enfrentamientos, vas a tener boicot, vas a tener quizás caminos que te lleven a la caotización social permanente, vas a tener años de lucha, pero a pesar de todas estas cosas difíciles, lo que siempre digo es, lo más difícil y lo más grave y lo más dañino para nuestro pueblo es seguir aguantando estas condiciones. Te hago una pregunta que discutimos acá en este ámbito de la radio con los compañeros, y es el tema de el mensaje. Todo esto que vos me estás diciendo, ¿cómo lo explicamos? Es decir, vos lo estás explicando, hoy tenemos un micrófono delante, no sé quién nos escucha, o quien nos debe escuchar,
que sería la gente más joven, la que va a tomar la posta, si está dispuesta a escuchar este mensaje que implica una reflexión larga, no es un TikTok la reflexión, no es un reel. ¿Cómo lo explicamos? Y ahí te saco de tu profesión y te meto, digamos, en el debate que tenemos todos, que es un debate multidisciplinario, porque lo tenemos todos en cualquiera de los ámbitos que toquemos. Es el debate de la militancia permanente que nos hacemos todos los días con los compañeros y le encontramos una respuesta, no la solución, pero sí encontramos una respuesta. ¿Por qué? ¿Y dónde la encontramos? No por qué, sino dónde la encontramos. Cuando nosotros vamos frecuentemente a los barrios, donde tenemos comedores, donde tenemos cooperativas de trabajo, donde ayudamos de la manera que podemos y tratando de rascar de donde podamos las paredes para dar una mano a quienes más lo necesitan, cuando vamos al barrio 1, 2, 3, 4 veces y hacemos frecuentes visitas y hablamos de política y hablamos sobre cómo están las cosas y tratamos de explicar, tratamos de escuchar, tratamos de ponernos en el rol de hermano y de docente, tratando de hacer las veces de esa, tratar de dar esa educación que el sistema les niega, adrede, claramente, y de luchar contra esta batalla, contra este genocidio cultural, porque no es una batalla a lo que nos imponen. Bueno, estamos todos los días, cada vez que vamos, nos encontramos con gente que va cambiando, que es distinta, que empieza a comprender las cosas, que empieza a hablar de otra manera, que empieza a entender lo importante de que el vecino esté bien, que empieza a elaborar lazos de comunidad, que empieza a encontrarse con el otro de otra forma que no son las que nos propone el sistema, del individualismo extremo, del egoísmo. Y nosotros en ese contacto personal encontramos un principio de respuesta, que es tenemos que hacer comunidad de nuevo. Tenemos que volver a la organización popular primaria, aquella que nos llevó a hacer los grandes movimientos sociales del país, primero en el radicalismo y después en el peronismo de las fábricas. Esa unidad que te daba la fábrica, te daba laburo, y la tenemos que hacer con fuerza de la militancia. Organización popular, crear comunidad para enfrentar a este... Todo esto que está contando no es nuevo, es la reiteración histórica de cómo se debe buscar capital político. Perdón, Larry, sí. pero sin embargo, yo sé que no es nuevo, pero sin embargo, la realidad es que las grandes organizaciones políticas del campo nacional y popular, Sí. las nuestras, Sí. han resignado esto durante décadas. Han Es abandonado esto y se han dispuesto a luchar por cargos políticos, abandonando la militancia territorial. Esa es la realidad. Bien, Hay que hacer una fuerte autocrítica y decir, muchacho, acá nos fuimos y era ese lugar a donde había que ganar y nosotros nos fuimos y dejamos que TikTok gobierne estos barrios. Coincido plenamente contigo. Hay tres cosas que yo siempre acá nombramos con respecto a qué cosas hay que solucionar. Inflación, inseguridad y corrupción. Son cosas que nos ocurren, que tenemos que mirar hacia adentro también y cómo despegarnos de ellas. La pregunta es si la gente joven es aquella que estamos buscando el voto, conquistar el voto, tiene paciencia para escuchar el mensaje. Es decir, que no se convierta en un reel de 30 segundos el mensaje, ¿no? Porque no nos alcanza para explicar lo que hay que hacer. Y la pregunta es si esa vocación de escuchar está, y yo la pongo en duda. Digo, no tengo ninguna prueba empírica de lo que estoy diciendo, pero está claro que hay un sector, una franja etaria que le gusta, qué sé yo, como dice mi amigo acá Martín Loza, scrollear todo el tiempo en el teléfono y duran 10 segundos los mensajes. Digo, estamos en un problema de atención y ¿sí? Bueno, pero ahí hay que encontrar las vetas. Por ejemplo, ese pibe que está scrolleando todo el día, en algún momento de su vida, en algún momento de edad, le agarra ganas de o jugar al básquet, jugar al fútbol, andar en skate, sale a la calle. Ahí tiene que estar la militancia. Uh-huh. Los clubes de barrio, los clubes de barrio fueron fomentados por el peronismo con la intención de crear comunidad. Sí. No era solamente favorecer el deporte. Seguimos con la consigna es no nos salvamos solos, esto está claro, la solidaridad. Y es ahí donde nosotros no estamos, donde los pibes se juntan y se ponen a pelotudear en la calle. Ahí no está la militancia y antes estaba. Entonces hay que recuperar esos espacios de militancia territorial que hemos abandonado. Uh-huh. No perdimos, abandonamos. Y creo que ahí está el principio de la solución. También es verdad que la
propia necesidad y la propia decadencia y caotización social a la que lleva el mismo sistema, esta profundización del saqueo colonial también lleva a que se puedan dar vuelta las elecciones a pesar del TikTok. O sea, no es todo lineal. La economía manda, aún en las cabezas dominadas. Hambre manda. El hambre manda. Entonces, también hay una posibilidad de que haya posibilidades de retomar el gobierno, aún muy a pesar nuestro, muy a pesar de, aunque nosotros hagamos todo lo posible para no volver a gobernar, capaz que volvemos a gobernar, y ahí hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y hay que dejar de negociar. Pero nadie lo denuncia en este momento. Bueno. Me parece que hay una orfandad importante en el y ámbito político. hay un claro mensaje de que, para mí hay un claro mensaje desde los sectores con posibilidades de ganar las elecciones, de que tienen más ganas de ponerse a negociar con aquellos que nosotros entendemos que es el enemigo, que de romper cadenas. Bueno, ahí hay una discusión sobre táctica y estrategia que habría que profundizar y ver qué es lo que uno puede llegar a capitalizar políticamente. Vos lo que necesitas para hacer cualquiera de estos cambios es una gran masa popular que te apoye en la calle, cosa que hoy no existe. Vamos a ir a una pausa, Rodolfo, Pablo, Trever, para tratar de ser un cachito didáctico. Hay cosas, hay términos que manejamos todos los días de la economía, que incluyendo periodistas que hablan del carry trade, no saben lo que es. Y me gustaría que nos pongas en claro más o menos cuál es la mecánica. Otra de las cosas, hablamos de la emisión. Hay una gran emisión, pero claro, no tiene la forma de un billete, tiene forma electrónica de un bono, de una deuda, y es lo mismo que emitir porque es un compromiso de pago tal como lo es el billete. Vamos a una pausa, Martín Loza ahí en los controles, y enseguida volvemos con más Nosotros los Otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros los estamos Otros aquí, en Radio Caput. estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Bueno, seguimos aquí en Nosotros los Otros con Rodolfo Pablo Trever, analista económico, militante político, trabajador de Banco Central. No le pedimos que cuente ningún secreto del Banco Central, pero podemos de alguna manera explicar, por ejemplo, entre otros términos que están a la mano hoy, que no sé si la gente lo entiende, ¿qué es el carry trade? Porque suena como que, bueno, sí, nos están afanando, le ponemos carry trade y ya está, todo es carry trade. No. Hay una mecánica, y esa mecánica, ¿la podés explicar? Sí, es una mecánica bastante simple. Sirve a saquear, o sea, el objetivo es llevarse dólares afuera. ¿Y cómo funciona? Ingresan dólares de una cuenta extranjera. Un banco extranjero, un fondo común extranjero mete dólares al país. Sí. Cuando mete dólares al país, lo cambia por pesos. La entidad financiera extranjera se queda con pesos y el Banco Central
agranda sus reservas internacionales. Cuando el Banco Central agranda sus reservas internacionales, se produce un clima de estabilidad cambiaria. El dólar deja de subir, pareciera ser que los problemas económicos son una cuestión del pasado, que es lo que pasó en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, luego de la mega devaluación que metió el animal. ¿Y qué hacen con esos pesos? Hay un acuerdo entre todos los que entran los dólares y el gobierno que sirve a los intereses extranjeros de, mientras que ellos tienen los bonos en pesos, mantener el tipo de cambio medianamente planchado o con poca variación. Entonces, mientras que el tipo de cambio esté planchado, ellos tienen los bonos. ¿Los bonos qué hacen? Pagan una tasa de, por ejemplo, hoy en día están arriba del 50%, han llegado a estar 70, 80%. Pagan una altísima tasa de interés en pesos. Déjamelo graficar. Sí. Yo vengo con $100 hoy. Sí. Y son, ponele, 150 pesos, ¿sí? Esos pesos me dan un interés X, que es el 50, 60. Sí. En medio año ponele que te llevas 200. 200 pesos. Cuando voy a comprar el dólar, que todavía sigue a 150, me llevo más dólares de los que me dieron, que los que vendí al principio. Claro. Es decir, me estoy llevando más. Ahora, ¿cuál es el factor que genera el alza del dólar? Porque ahí empiezan a jugar otras cosas que poco tienen que ver con ese inversor de afuera, que tendrá que ver con los de adentro que quieren exportar a mejor precio. Bueno, cuando hay inestabilidad política, cuando se ve que no puede estar anclado mucho más tiempo el dólar, cuando se ve que la administración política que le garantizaba el dólar planchado está tambaleando, como pueden ser momentos electorales, más cuando tienen los resultados paupérrimos que tuvo la Libertad Avanza, que no lo apoya más del 20% en ninguna provincia del país, voto real, positivo, gran parte de estos fondos de inversión empiezan a retirar la plata y empieza la fuga de capitales. Lo cambian de nuevo a dólar, se llevan los dólares para afuera. Merma la reserva del Banco Central y el tipo de cambio sube. ¿Por qué? Porque hay menos reservas en el Banco Central y por lo tanto la división entre pesos existentes y dólares da más arriba. Eso es el tipo de cambio, la división entre pesos y dólares. Y encima, déjame que agregue algo, porque no es solamente un compromiso de papelitos. Si vos no producís y no generás valor agregado, tampoco tenés posibilidad de acumular. Todo eso es una cuenta financiera, un registro financiero y nada más. Eso produce quebranto nacional. Para las cuentas nacionales, yo recién expliqué cómo es el negocio. El negocio es todo extranjero. Para las cuentas nacionales es solo un placebo temporal para mantener una ficticia estabilidad monetaria. Pero en el corto plazo, mediano plazo, eso genera quebranto porque siempre se van a ir más dólares de lo que van a ingresar. Por lo tanto, bueno, y está a las vistas. El gobierno de Javier Milei aumentó algo de 10.000 millones de dólares la reserva, pero tomó 60.000 millones de dólares de deuda externa. Quiere decir que tuvo un quebranto de 50.000 millones de dólares. Tuvo una fuga de capitales en este año y 10 meses de 50.000 millones de dólares. Una de las fugas más grandes de la historia argentina. Solamente comparable con la del 2018-2019 del mismo Caputo. Entonces, la realidad es que es una... Por eso iniciábamos el programa con esto de la aplicación es un modelo de saqueo. Sí. Y el carry trade es un instrumento financiero para saquear, para llevarse dólares afuera, como lo es el RIGI. El RIGI es otro mecanismo de saqueo. Aclaremos que el RIGI es un incentivo, en teoría, ¿no?, para las inversiones que ingresan. Sí, que te dice, vos venís con $100, todo lo que generes de ganancias sobre los $100 te lo podés llevar afuera. Claro, sin pagar impuestos. Las ganancias de capital intensivo... Si vos producís 100, capaz que a los 2 años tenés ganancia de 300. Y si vos dejaste entrar 100 y se te metieron 100 al Banco Central en el primer año y a los 3 años tenés que se llevan 300, hay un quebranto de 200 para la economía nacional. Entonces el RIGI produce el mismo efecto que el carry trade. Es un placebo que genera una estabilidad monetaria cortoplacista, genera una ficticia estabilidad monetaria y de precios, porque si se agota, como lo que explicamos anteriormente, como todo en la Argentina es importado, si el tipo de cambio está estabilizado no hay inflación. Es así, fácil. Eso destruye cualquier posibilidad de pensar en un desarrollo industrial nacional. Y ahí me pregunto qué pasa con la clase empresarial. Acá en algún momento Ricardo Aronquín dijo que son infinitamente ignorantes, no tienen proyecto y son cipayos. En el fondo lo que están haciendo es vender o acumular sus ganancias afuera sin importarles lo que pasa acá. No hay forma de... Porque a largo plazo eso es un negocio perdido. Es decir, la Argentina está en quebranto hace mucho tiempo y va a seguir en quebranto, o peor todavía, va a ser un gran quebranto. Ahora,
¿Qué pasa con esos industriales? ¿Va a desaparecer la clase industrial? ¿Se va a convertir en lo que soy, señores de escritorio y nada más? La clase industrial hace tiempo ya se reconvirtió. Después con con la promoción del mercado interno de Néstor y el primer gobierno de Cristina hubo un resurgimiento de ese sector industrial, pero ellos no tuvieron problema en poco tiempo después reconvertirse nuevamente a lo que habían hecho a fines de la década 90, que es pasar de ser la Unión Industrial Argentina a la Unión Importadora Argentina. Cierran las fábricas, abren los galpones, importan todo, no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque las ganancias son similares y tienen menos conflictos gremiales. Entonces, no tienen problema en convertirse en importadores. Pero se quedan sin consumidores también. Pero, ¿qué pasa? Ahora encontraron que la sobrecolonización, el modelo de sobresaqueo, de saqueo extremo que aplica a los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, las corporaciones extranjeras a su servicio contra la Argentina, los está dejando sin consumidores, cosa que ellos pensaban quizás que nunca iba a pasar. Bueno, y entonces el ajuste les toca también a ellos. Cuando les toca a los consumidores, el ajuste también les toca a ellos. Por eso hay sectores industriales que ya estuvieron. Bueno, Pablo Roca, hace 2 semanas lo vi en la Universidad de Buenos Aires sentado dando una charla de industria a los alumnos, cosa que nunca te podías imaginar en la vida, de que ese tipo esté de nuestro lado. Bueno, bueno, entonces es una cosa que es tanto por eso esto abona a la teoría de la sobrecolonización, ¿no? Que es tanto el saqueo que aún los sectores que siempre se beneficiaron, los aliados de los saqueadores, que siempre se beneficiaron de los modelos que concentraban riquezas, hoy también son ajustados. Bueno, el caso más significativo es, junto con los industriales que mencionás, la Sociedad Rural Argentina, altos perdedores de este modelo de saqueo, que están yendo... Ahí entra una cuestión ideológica, y ahí justo diste, porque eso nos da pie para abrir el tema político. Los tipos están perdiendo guita, sí, y sin embargo siguen apoyando, con matices, pero siguen apoyando este modelo. Le tiene mucho miedo al campo nacional y popular, como si hubiesen perdido guita, que no lo perdieron en el campo nacional durante los gobiernos nacionales y populares, ganaron guita, nunca tuvieron problemas. Es extraño el comportamiento sociológico. Si ahí salimos de la economía, entramos a la política y quizás a la sociología para explicar esa cosa de estoy perdiendo pero que no suban los cucas. Claro. Hay un discurso ahí que es muy complejo. Sin embargo, es cierto eso, Larry, pero sin embargo los asesores económicos de estos anteriormente oligarcas, hoy sometidos por lamiéndole las botas a Milei como si le fuera a dar algo, como si ese tipo decidiera algo, ¿no? El último acto en la sociedad rural fue espantoso. Le hicieron subir a un tractor lamiéndole la bota a un tipo que no sabe ni qué país está gobernando, no sabe si es Israel, si es Argentina, no entiende nada, y ellos están tan alejados del poder, la sociedad rural argentina en estos días, que ellos creen que Milei decide sobre las retenciones. Bueno, algo insólito, ¿no? Y quedó a las claras en este último tiempo, donde Besen dijo, destapen esto, en 3 días liquidan las nuestras y lo vuelven a poner. Y los cagaron a todos, fue fenomenal. Bueno, la realidad es que los asesores económicos son los que le dicen, toda la plata que tienen, pónganla en dólar al futuro, presionen el dólar al futuro porque necesitamos obligadamente una devaluación. Eso que ellos tanto criticaron también, porque lo criticaron a muerte. Y metieron un montón de guita, la Sociedad Rural Argentina, metieron un montón de guita en dólar al futuro presionando al gobierno para que devalúe. Lo mismo que le hicieron a Cristina. Quiere decir que por un lado está el discurso que está invadido de estos prejuicios ideológicos, que no son prejuicios ideológicos, es ideología pura de estos oretes. Pero por otro lado, sus asesores económicos hacen lo mismo que hicieron durante el segundo gobierno de Cristina. Presionan una devaluación mediante la compra de contratos futuros de dólares. Volvemos al boicot. Ahora te quiero hacer una pregunta. Hablamos acá de... Un boicot que, frente a la ayuda del Tesoro norteamericano, parece no hacer olas. Pero que si vos no tenés un tipo que te viene a poner 20.000 millones de dólares... No, bueno, pero pensemos por un momento que nos están prestando para nada. Yo me niego a mirar la economía desde el punto de vista personal, es decir, yo no puedo gastar más de lo que entra, eso son tonterías, un país no se mueve con esos criterios, pero está clarísimo que si te están prestando casi el 15% más o menos del PBI, es que algo no funciona, porque eso no puede ser un préstamo, ni siquiera para ir adelante a comprar
algo, el cemento para construir, imposible de mirarlo de ese lado. Pero te quería preguntar algo que también es un concepto que manejamos hace mucho tiempo y tratando de comparar y desde el sentido común, que no es el mejor para entender la economía, pero por ahí, en Brasil nadie sabe el precio del dólar, el tipo que va caminando por la calle no sabe el precio del dólar. Y nosotros hablamos de bimonetarismo como si supiésemos de qué se trata, y yo la verdad que no tengo idea. Sí, yo sé que las propiedades se cotizan en dólares, pero también suben y bajan, no valen lo mismo las propiedades hace 20 años, no valían lo mismo que valen hoy. Digo, ese bimonetarismo es medio mentiroso, me parece que desvirtúa la realidad. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, primero, la cuestión brasileña, todo se entiende desde el factor productivo, desde la producción, desde la industria. En Brasil no se habla del dólar porque han conservado un sector industrial brasilero fuerte, aún pasa en los gobiernos, que garantiza que gran porcentaje de la producción de lo que consume el brasilero se fabrica en Brasil. Por lo tanto, la vinculación directa entre la producción extranjera, lo que gasta Brasil en dólares mediante importaciones, y el reflejo que tiene eso en el mercado interno es bajo, no es muy significativo. Sin embargo, la Argentina, con su proceso de extranjerización, el proceso que hemos explicado anteriormente, en el bloque anterior, la Argentina tiene una alta implicancia del dólar. Entonces, esa penetración de la influencia del dólar en la economía argentina produjo un bimonetarismo en la Argentina, produjo que el ahorrista tenga que ir a comprar dólares para mantener preservar el valor de lo ahorrado. Y eso se dio naturalmente. Y ahí vamos a otra cosa. ¿Qué es el bimonetarismo? Es la coexistencia de dos monedas. ¿Pero puede existir bimonetarismo en la Argentina? No, es imposible. ¿Por qué? Porque una moneda fuerte, desarrollada, que tiene detrás de ella altos factores productivos, porque lo que le da valor a la moneda es la producción y el poder político. Es la promesa de pago en función de lo que vos laburás, claro. Es decir, ¿no? De lo que producís. Y otra moneda que no tiene nada de respaldo, lógicamente una se va a comer a la otra. Si viven las dos monedas, siempre la Argentina va a estar devaluando. Lo que hay que hacer, y esto sí es determinante, lo que hay que hacer es cortar con la convertibilidad y que en la Argentina no se mueva un dólar para nada. Prohibir el uso del dólar inmediatamente para que empecemos a cortar con capital político. Solo con capital político. Porque si no acumulamos capital político y conciencia popular, evidentemente esto no se va a poder llevar a cabo. Ese es un paso fuerte que hay que darlo con un fuerte poder político que te lo... ¿Lo ves a corto plazo? Entremos a la política, vamos. ¿Lo ves en corto plazo? No lo veo en corto plazo, pero sí veo que en corto plazo se puede iniciar un proceso de acumulación política fuerte en base a estas relaciones geopolíticas y aprovechando el contexto de oportunidad del multipolarismo. Eso sí lo veo. Yo creo que hay una oportunidad de que si se cambia el signo político, de enfrentar a los Estados Unidos con relaciones geopolíticas fuertes, con otros polos de poder global, iniciar un camino de cooperación y de hermandad y de complementariedad con la economía brasilera. Yo te entiendo eso, y con la economía brasilera lo puedo pensar, sí, la cuestión solidaria. A mí me gusta mucho la economía china, como la estoy viendo, cómo se desarrolla y en los términos que te mira a vos como coequiper o partícipe de la cosa. Pero no regalan nada tampoco. No. Tenemos que tener conciencia de que lo que pidamos también lo vamos a tener que producir, generar para poder... todo eso en el marco de un proyecto de industrialización. Vos tenés que tener un proyecto propio de industrialización y hacer las alianzas geopolíticas que te permitan llevar adelante Porque si no tenés las alianzas geopolíticas, vos no podés, si lo empezás, te lo bajan en 2 minutos. Por eso digo, la acumulación de poder político te lo dan las alianzas geopolíticas y vos podés emprender un proyecto de industrialización endógeno. Yo creo que no es fácil de realizar en el corto plazo, pero sí es fácil no lo veo en el corto plazo ya realizado, pero sí veo que en el corto plazo se pueden empezar a andar ese camino. ¿Se puede debatir esto políticamente? Hay gente que está, digamos, charlando estos temas en profundidad, elaborando algún tipo de estrategia como para llegar a ese puerto que es... Yo veo con esperanza que gran parte de la militancia, a la que históricamente nosotros tenemos relación por el espacio en el que venimos, porque venimos del peronismo y algunos compañeros de los sectores de izquierda, todo eso en las bases se está debatiendo y se está hablando. Y veo con un poco de
de desagrado el hecho de que quizás en estructuras un poco más grandes, cercanas al poder, que puede suele pasar eso, ¿no? Se debate mucho más las cuestiones asistencialistas. Bueno, está claro que hay una desconexión con la dirigencia, entre la dirigencia y las bases. Eso está claro. Y esa desconexión es la que quizás hace que no diga lo anterior con un gran entusiasmo. Uh-huh. Si hubiera un anclaje más fuerte entre la organización popular que se va gestando de abajo y alguna dirigencia política que levante esas banderas, esto sería mucho más visible en el corto plazo. Sí, bueno, la credibilidad, hay que trabajar también sobre la credibilidad de quien dirige. A corto plazo, ¿qué te parece que va a pasar? ¿Cómo va a terminar? ¿En qué va a derivar toda esta crisis que está provocando este gobierno y todo este descalabro económico? Porque esto es un descalabro económico muy, muy grave que va a dejar cicatrices muy profundas, ¿sí? Va a costar mucho recomponer el tejido social. Es más, siendo optimista como lo sos vos, yo diría que el próximo gobierno tiene de alguna manera despejado parte de este proceso, ¿no? Hay dos caminos posibles. Uno, que es el que está trabajando Bessent y los Estados Unidos, que es darle continuidad a este modelo, ya no con Milei, porque es una figura acabada aún para ellos, aunque lo dicen apoyar, es una persona que está acabada totalmente. Por eso hablan tanto de las elecciones, porque saben que las elecciones van a perder y van a dar la demostración fáctica de que está acabado. Pero están trabajando con los gobernadores, con la balcanización argentina, con tratar de a través de esta liga de provincias unidas o Argentina desunida, tratar de darle continuidad al mismo modelo de saqueo, pero en mano de ya directamente los gobernadores, aquellos señores feudales con los cuales las corporaciones estadounidenses van a negociar directamente y van a ingresar. ¿Tienen lugar para hacerlo? No pesa mucho la memoria histórica, porque esta crisis me parece que lo que está despertando, de algún modo, más allá del hambre, que es determinante, ¿no?, en cualquier análisis, me parece que se está despertando de nuevo un poquito, por ahí soy demasiado optimista, la cuestión de la memoria histórica de resistencia. Parece un panfleto lo que estoy diciendo. En realidad tiene mucho de anclaje en la sociedad. Nosotros pasamos un genocidio, hay una memoria histórica, hay una reverencia hacia todo lo histórico que me parece importante como referencia, solo que hay que de alguna manera expandir ese efecto, ¿no? Ese es mi análisis político de lo que quieren ellos. Ahora, lo que tenemos que empujar para que suceda, y que le veo gran posibilidad por lo que mencionás, es que no se dé que la continuidad sea el modelo de saqueo, que quizás lo van a buscar por cualquier método, por el método electoral, y quizás no, lo van a buscar por cualquier método porque Estados Unidos no se hace. En el 2001 tuvimos 50 muertos y eso fue suficiente como para que frenase de algún modo una nueva imposición. Y de alguna manera surgió algo más interesante. El camino que quiere la embajada es ese, tratar de consolidar este modelo de una manera más estable, más razonable, con personas que no estén tan alteradas mentalmente, o subdesarrolladas mentalmente como Milei y la banda que lo rodea, a través de provincias unidas, sectores que hoy están en el PRO, que se van a reciclar ahí, sectores del radicalismo y también sectores del peronismo. Y nuestra militancia, nuestro pueblo, tiene que cortar con ese camino, y si cambia el signo político, la otra opción es iniciar este camino de relaciones geopolíticas que nos pueden llevar a tener otra vez un proyecto de desarrollo nacional a la vista. Son las dos variables. No, hay una variable más. Yo considero, por ahí me equivoco, lo someto a tu criterio. Yo no sé si el fenómeno Trump, y en este caso Bessent, que es el asistente, tenga largo plazo de gobernabilidad en Estados Unidos. También hay una crisis ahí con respecto al capitalismo, que ellos mismos saben también que el camino de Trump no es el camino de la producción, es el camino de la especulación. Entonces me parece que, y en eso sí, a pesar de que yo disiento del modelo económico norteamericano seguramente, ellos tienen un equilibrio un poquito más fuerte entre la producción, entre los que producen y los que especulan, ¿no? Sí, sí. Hay una puja ahí. Entre el capital y la producción. Exacto. Igual que considero que los demócratas en Estados Unidos, yo creo que la geopolítica norteamericana es manejada por factores que exceden a los demócratas y los republicanos. Uh-huh. Y que la política para nuestra región
no va a tener grandes alteraciones si es que Trump cae. Por eso vos pensás como yo que hay un gobierno supranacional de los capitales que están dando vuelta los fondos de inversión. No creo que nadie seriamente que está en el poder económico, político de los Estados Unidos crea en la democracia. Ajá. No lo creo. No creo que exista una persona que crea que el voto cambia algo en los Estados Unidos. Es una declaración osada la tuya. Y yo creo que ellos lo saben, decís vos. Yo creo que ellos lo saben y su camino, como lo han hecho en varios países de nuestra América, es que tampoco cambie nada en ninguna elección de ningún país de nuestro territorio. Bueno, pero hay actores nuevos. Hay factores que no pueden manejar. Y esa la tenemos. Y la acumulación tampoco es una buena compañía para el desarrollo económico, porque la acumulación de grandes capitales genera en algún momento un parate, ¿no? Exacto. Es decir, el consumo se va a parar en algún momento, porque si no tenés gente laburando que gane dinero para vivir. Acá en Argentina ya se paró el consumo. Bueno, tenés que pensar en el ingreso universal. Yo tengo contacto con empresarios, el consumo se ha parado, ya hace más de un año está parado. Estamos en recesión dibujada por el INDEC, pero estamos en recesión hace más de 12 meses. Hay inflación en dólares, eso es lo que nadie entiende. Sí. Hay una inflación en dólares brutal, ¿sí? Que aplaca la mirada de la inflación en pesos, pero es así. Bueno, desde el punto de vista político, vos perteneces a un grupo, pero me parece que tu mirada es más amplia que la del grupo. Digo porque tenés en cuenta posibles alianzas, por lo menos en lo táctico, ¿no? Como táctica para llegar a acumular poder político, ¿no? Acumulación política. ¿Cuáles son los factores aliados que vos ves, más allá de con los que te sentís identificado? Para mí, cualquier sector que hoy en día esté para mí la base de la comunión política es el proyecto político. Ahora, para llegar al proyecto político te tiene que asociar por lo menos la negativa a lo que está sucediendo, por lo menos la negativa. Eso como mínimo común denominador. Sí, mínimo común denominador, el antiimperialismo, lo que está sucediendo, el anticolonialismo, no queremos ser colonia. Bueno, a partir de ahí nos ponemos, y yo creo que si nos ponemos a debatir con los grandes, con la mayoría de la militancia nacional, si llegamos a ese punto de acuerdo y empezamos a debatir qué es el país que queremos, podemos llegar a tener diferencias, pero con el antecedente histórico tan reciente de los errores enormes cometidos. Sí, es evidente que es difícil repuntar. Es claro que me parece que es hora de retomar el proyecto de desarrollo nacional actualizado a este siglo XXI, pero el proyecto de desarrollo nacional que ha dado éxito no solamente en Argentina a mediados del siglo XX, no repitiéndolo exactamente, pero que si uno mira a China, Vietnam, Turquía, Rusia, todos ellos tienen al Estado planificando la economía en los sectores estratégicos y al empresario privado asociado al Estado. Déjame que te sume algunos países muy particulares, como los países Suecia, Noruega y Finlandia, que dentro del esquema capitalista tienen un Estado sumamente fuerte. Digamos que puede llegar a resultar, digo entre comillas, pero atractivo a un sector de la sociedad. A pesar de las grandes diferencias que hay entre los países nórdicos, los países potencias que mencioné yo y los países de África que se vienen liberando, Burkina Faso, todos aplican el modelo de desarrollo del país inmediato, que es lo mismo que hizo la Alemania de posguerra, que es lo mismo que hizo Estados Unidos toda su vida. Es el Estado planificando la economía desde los sectores estratégicos y asociándose con el capital privado para que desarrolle lo micro. Hay un modelo de desarrollo que ya ganó la disputa política en este mundo. China arrasó con Estados Unidos los últimos 20 años en el mundo, lo va a seguir arrasando, y sin embargo hoy, acá, pareciera que algunos le temen a ponerlo como debate político. El temor es uno solo y es sacar de... los pies del plato. No, la palabra democracia todavía tiene una fuerza extraordinaria y en realidad, como vos dijiste, si en Estados Unidos no existe democracia, quiere decir que una estructura política nueva, la democracia es algo que está excedida, está sobrepasada ya, y habrá que pensar en una nueva forma de plantear ideológicamente, filosóficamente y políticamente algo nuevo. Seguramente. Llegamos al final de Nosotros con Rodolfo Pablo Treber. Realmente, bueno, de alguna manera nos desasnaste de un montón de terminología que usamos todos los días y que no la entendemos hasta el final, pero bueno, la tenemos un poquito más clara y como digo yo, dejamos más preguntas que respuestas.
y eso me parece que es para abrir el debate, y me parece mucho más importante que concluir con respuestas, ¿no? Que pueden llegar a disociar lo que queremos hacer, que es, ¿nos salvamos todos o no se salva nadie? Te agradezco que hayas llegado hoy a nosotros a Radio Caput. Le agradecemos a Martín Loza en los controles, y quédense aquí en Caput, que ya viene Que Nadie Nos Escuche con la conducción de Mauro Bello. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerlos